Pues hoy seguimos este viaje por el muro de los personajes históricos y hoy le toca a uno que, te guste o no, partió la historia moderna de México en dos. Un tipo que es en sí mismo todo un show. Un personaje que era lo opuesto a todo lo que habíamos visto. Él es Vicente Fox Quesada. El hombre que logró lo impensable, sacar al PRI de los Pinos después de 71 años. 71 años, imagínate. Pero la pregunta que nos hacemos aquí en Guerra de Mensajes no es tanto cómo lo hizo en su gobierno. La pregunta es cómo lo hizo. ¿Qué les dijo a millones de mexicanos para que rompieran la inercia de 7 décadas y que votaran por él? ¿Cómo un empresario ranchero con un lenguaje coloquial y unas botas demolió al partido más poderoso del continente? Hoy no vamos a hablar de su biografía. Vamos a desarmar su genial estrategia de marketing político, porque Fox no te vendió un plan de gobierno, te vendió una emoción. Y vaya que la compró todo el mundo. Prepárate porque vamos a analizar el mensaje que derrocó a todo un sistema. Para que me entiendas, especialmente si estás más joven, tienes que imaginarte el México de los años 90. Gobernar no era algo que el PRI hiciera. El PRI era el gobierno nada más. Era el aire que respirabas, era el partidazo, era el dinosaurio, la maquinaria invencible, eso era el PRI. Pero esa maquinaria venía oxidándose. Veníamos de décadas de crisis económicas. Veníamos del terremoto del 85, donde la gente se dio cuenta de que el gobierno era lento y que la sociedad civil era más rápida. Veníamos de la caída del sistema del 88. La sospecha del fraude que le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Y veníamos del huracán Salinas, que nos dejó, como vimos en el episodio anterior, un espejismo de primer mundo y una crisis económica brutal en 1994, el error de diciembre. Y así que para el año 2000, la gente no estaba enojada. Estaba harta, harta de la corrupción, harta de la arrogancia, harta de los mismos políticos solemnes, acartonados, que hablaban como si estuvieran perdonándonos la vida. Había un hartazgo social tan denso que casi lo podías masticar. El país era en sí un barril de pólvora emocional. Y solo faltaba una cosa: la mecha correcta. Y entonces aparece este tipo. Alto, bigotón, con botas vaqueras y una hebilla de cinturón del tamaño de un plato. Vicente Fox. Lo primero que hizo, y aquí está su genialidad, fue construir una marca personal, que era la antítesis total del PRI. Fox era un ranchero gritón, en mangas de camisa que te hablaba de tú. El PRI era una maquinaria burocrática y misteriosa. Fox venía a ser el CEO de Coca-Cola en México. El tipo era un vendedor, él era un gerente. Su mensaje no verbal era muy potente. Yo no soy político, yo soy un ciudadano como tú, un empresario que sabe dar resultados. El gobierno es un changarro que no funciona y yo vengo a administrarlo bien. Eso era su discurso. ¿Qué mensaje tan seductor para una sociedad harta de políticos? No te vendía ideología, te vendía eficiencia. Sus botas no eran solo un calzado, eran un símbolo, eran un disfraz de un hombre del pueblo, un hombre de trabajo que los separaba de los mocasines lustraditos, boleaditos de los pinos. Fue la construcción de un personaje brillante, especial para lo que México necesitaba en ese momento.
Pero la marca necesitaba un eslogan. Y los que Fox eligió son o fueron, honestamente, una obra maestra de la guerra de mensajes. El primer misil, ya. Analicemos esta palabra, ya. En realidad no es un eslogan, es un grito visceral, es una mentada de madre verbal, es el hasta aquí que millones de mexicanos querían gritarle al PRI, pero no sabían cómo. Fox les puso la palabra, una palabra corta, explosiva, que resumía 71 años de frustración. Era pura emoción. Él no proponía nada. Simplemente canalizaba todo el enojo y el hartazgo acumulado, y cada vez que alguien ponía esa calcomanía en su coche, estaba gritando: yo ya estoy harto, ya estuvo bueno, ya, hasta aquí. El segundo misil, el cambio. Y aquí está la otra cara de la moneda. Si el ya era la emoción destructiva contra el PRI, el cambio era una emoción constructiva hacia un futuro. ¿Qué tenía de genial esta palabra? Cambio. Que es una caja vacía. En realidad es una promesa maravillosamente vaga. ¿Eras un empresario harto de la corrupción? El cambio significaba un gobierno honesto. ¿Eras un joven buscando oportunidades? El cambio significaba un futuro mejor. ¿Eras un panista de hueso colorado? El cambio significaba tu ideología en el poder. ¿Eras un campesino? El cambio significaba más apoyos. Era brillante. Cada quien podía proyectar en esa palabra sus propios sueños, sus propios anhelos. Fox no te dijo que cambió, solo te prometió el cambio y dejó que tu imaginación hiciera el resto. En los debates como contra La Bastida, que era el candidato del PRI, Fox no ganó con propuestas detalladas. Él ganó con una actitud, porque mientras La Bastida se veía como el político tradicional, serio, regañón, me estás faltando el respeto, Vicente. Fox era un retador, fue un provocador, un disruptivo, el que gritaba hoy, hoy, hoy. Finalmente lo sacó de quicio, lo hizo ver viejo y lento. Fue una paliza comunicacional. Y luego llega la presidencia. Y con la presidencia llegaron las famosas foxadas, sus metidas de pata verbales. Y vaya que fueron un chorro. Desde decirle a Fidel Castro, come si te vas, hasta decir que los mexicanos en Estados Unidos hacían trabajos que ni los negros quieren hacer. O la infame frase sobre las mujeres como lavadoras de dos patas. Un desastre tras otro. Innegable. Pero bueno, aquí hay un giro interesante para nuestra guerra de mensajes. Bueno, sí, pero aquí hay un giro interesante para nuestra guerra de mensajes. Porque para el círculo rojo, para los intelectuales y los periodistas, esas frases eran la prueba de que Fox era un ignorante, un tipo sin preparación, un simple ranchero. Pero ¿sabes qué? Para la gran parte de la gente que votó por él, esas foxadas reforzaban su marca, así como lo oyes. El mensaje que muchos recibían era claro, es que él no es un político pulido y mentiroso como los otros del PRI. Él es auténtico, él habla como yo, él se equivoca como yo, él dice lo que piensa, aunque a veces chance y no piense mucho de lo que dice. Sus errores de comunicación, irónicamente, lo hacían parecer más real y menos fabricado que sus antecesores. Él era un anti-Salinas. Salinas era el tecnócrata perfecto. Él no cometía un solo error verbal.
pero que al final te clavaba un cuchillo económico. Fox era el tipo bonachón y torpe que te decía una barbaridad, pero que se sentía, bueno, más humano. ¿Fue una estrategia? La verdad es que yo no lo creo. Pero le funcionó comunicacionalmente. Él se aprovechó de la situación por un tiempo. Nada más. Al final, la historia es conocida. Fox logró la hazaña histórica. Sacó al PRI. Cumplió el mensaje del ya. La fiesta del cambio fue increíble. Pero luego llegó la cruda. Porque gobernar es 1000 veces más difícil que hacer una campaña. Y lo tenemos presente hace poco. El mensaje de el cambio, tan efectivo para ganar, se convirtió en una trampa. ¿Cómo cumples una promesa tan vaga y tan gigantesca? Fox se topó con la realidad. Un Congreso dividido, un sistema burocrático que no se desmonta en 6 años, intereses creados y el cambio con mayúsculas, esa transformación mágica que la gente había soñado, pues nunca llegó. Sí, hubo alternancia, hubo libertades que antes no se tenían, pero la casa seguía estando sucia y desordenada. El desencanto fue proporcional a la esperanza que su mensaje había generado. ¿Qué nos enseña este fenómeno de Fox? Es una lección brutal en la guerra de mensajes. 1. La emoción siempre le gana a la razón. Un simple mensaje emocional y que conecte con el hartazgo de la gente, como el ya, es infinitamente más poderoso que un plan de gobierno bien detallado. 2. La marca lo es todo. Fox no ganó como candidato. Él ganó como la marca anti-PRI. Su personaje, las botas, el lenguaje, esa fue su mejor arma. 3. El peligro de las promesas vagas. Un mensaje como el cambio es una bomba para ganar elecciones. Pero la verdad es que es un cheque sin fondos a la hora de gobernar. Genera expectativas imposibles de cumplir y el desencanto es inevitable. Fox nos demostró que en la política moderna, a veces el cómo se dice es mucho más importante que el qué se dice. Cambió la forma de hacer campañas en México para siempre, para bien o para mal. ¿A poco no?